Muy buenos días, hermanos, amigos, personas que nos están viendo desde cualquier parte del mundo. Gracias por estar con nosotros en este día domingo, en este servicio de la Iglesia La Roca, aquí desde Ontario, Canadá. Y quisiera pedirle que por favor cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a orar. Tengamos una oración y comunión con el Señor. Padre, en esta mañana queremos bendecirte, alabarte, darte gracias, Señor, por todo, Señor, en nuestras vidas. Te pedimos que en este momento abras nuestra mente, nuestro corazón, nos ayudes, Señor, a aprender, Padre, de ti, de tu palabra, y que esa palabra nos llene de gozo, de alegría, pero también, Señor, que moldee nuestro carácter más como el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Padre, bendice a todas las personas que se conectan y bendícenos aquí en la iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Y qué alegría tenerlos de nuevo. Si usted está conectándose en este momento a través del Facebook, en la Iglesia La Roca, o si está por YouTube también, que pueda ver este video y pueda ser de bendición para su vida. Y estamos estudiando un libro muy, pero muy interesante. Y hemos llegado al corazón de este libro. Es el libro de Filipenses. Ahora, el corazón está en el capítulo 2, que habla acerca de el tema cúspide de este capítulo o de este libro que le escribe el apóstol Pablo a Filipenses. A esta iglesia, una iglesia que tenía un corazón para la obra, una iglesia que tenía un amor para sus líderes, especialmente para el apóstol Pablo, donde le enviaban siendo que él estaba en la cárcel en un momento difícil, pero aún así Dios estaba obrando en el corazón de Pablo y obrando Pablo en obediencia para engrandecer la obra de Dios. Y recordemos un poco que Pablo estaba tan agradecido de esta iglesia de los filipenses que les dice a ellos que por amor a ellos él prefiere estar haciendo la obra y hablando el evangelio y hablando en esta carta a esta iglesia que estar ante la presencia de Dios. Y Pablo les dice que el gozo de él sería que ellos siguieran un ejemplo. ¿Y cuál es ese ejemplo? Bueno, permítame un poquito leer lo que estuvimos viendo el domingo pasado. Dice la palabra de Dios así en el libro de Filipenses, si tiene su Biblia, en el capítulo 2. Y vamos a leer solamente este ejemplo, este sentir que dice Pablo que tiene que haber en la iglesia. Escucha, desde el versículo 5 vamos a leer hasta el versículo 11. Dice la palabra de Dios así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Déjeme decirle que estos versículos es la oda magistral del Evangelio, lo que ha hecho Dios por nuestras vidas, el propósito que por el cual ha venido Jesucristo a este mundo. Y el apóstol Pablo usa varios términos que lo hemos visto el domingo pasado, pero que vale la pena recordar. Él dice que es un mismo sentir. ¿Se acuerda que estuvimos hablando de la unidad de la iglesia? Bueno, esta es la segunda parte de la unidad de la iglesia. Y el apóstol Pablo apela que en la vida del corazón del cristiano tiene que haber un mismo sentir. ¿Cuál es ese mismo sentir? Que todos tengamos el mismo canal de televisión, que todos estemos bien unos con otros, en parte, que todos estemos cantando la misma canción, que todos tengamos la misma Biblia. Mire, eso a los ojos de la Biblia no es unidad, eso es algo en común. Pero lo que el apóstol Pablo habla de un sentir que tenía que tener todos los cristianos, y es entender el Evangelio.
Y el Evangelio lo explica, que habla de la obediencia de Jesucristo, que dio su vida por amor, por ti y por mí. ¿Para qué? Para salvarnos de la muerte eterna. ¡Qué maravillosa noticia, hermano! Usted debería estar contento, alegre, gloria a Dios, aleluya, amén. Dios ha venido a este mundo para salvarte. Tú, sí, a mí también me salvó, siendo pecador, siendo una persona que tiene inhabilidad para agradar a Dios. Sin embargo, el Dios de los cielos, el creador del cielo y la tierra, bajó a este mundo, tomó forma de hombre, de siervo, y se humilló hasta lo sumo. Eso hizo Jesucristo y ese tiene que ser el ejemplo, habíamos dicho, de todo cristiano. ¿Para qué? Para la unidad. Si todos los cristianos tenemos ese mismo pensamiento, tenemos ese mismo entendimiento, tenemos eso en nuestro corazón de lo que hizo Jesucristo por nosotros, cómo se humilló, cómo fue obediente y cómo Dios le exalta, podemos tener unidad en la iglesia. Pero si no tenemos eso, no podemos tener unidad en la iglesia, créame. Usted dice, pastor, pero todos nosotros entendemos eso. Quizás usted lo haya escuchado, quizás usted lo haya estudiado, quizás usted se haya dado cuenta de que es así, quizás usted tenga un marco con ese versículo o con esos versículos en su casa. Pero déjeme decirle que es cuando usted pone en práctica lo que está diciendo el apóstol Pablo que viene a cumplirse la unidad en su familia, la unidad en su iglesia, la unidad como comunidad, cuando usted entiende ese sacrificio que hizo Cristo. Entonces el apóstol Pablo le tiene que explicar a esta iglesia ese sentir que hubo también en Cristo Jesús para que la iglesia sea una iglesia unida. Ese es el gozo del apóstol Pablo, que ellos entendieran bien el evangelio. ¿Por qué? Porque a continuación el apóstol Pablo les va a hablar que ese entendimiento tiene una razón práctica. Y ahí es donde tenemos el estudio de hoy. Venga conmigo al capítulo 2 del libro de Filipenses, desde el versículo 12. Y el título de mi Biblia es Luminares en el mundo. Dice la Biblia que nosotros somos esa luz, ¿no es cierto? No porque tengamos luz propia, pero porque reflejamos la luz de Dios a cada persona. Qué maravillosa esa noticia. Pero permítame leerle, dice el versículo 12 del capítulo 2 del libro de Filipenses, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo en todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. El apóstol Pablo tuvo que explicar el sentir que hubo en Cristo Jesús, porque ese sentir que va a llevar a una unidad es un sentir personal. Entonces el apóstol Pablo le está hablando como iglesia, pero les está hablando individualmente. Y dice así el versículo 12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Pablo reconoce una cosa que también reconoce en la obra de Cristo Jesús. ¿Sabe qué es? La obediencia. La obediencia es importante para mantener la unidad de la iglesia. Si usted obedece a Dios y si usted está en sintonía con el Señor, usted va a tener una unidad en su familia. Créame, si usted es fiel a Dios, si usted cumple lo que el Espíritu Santo pone en su mente, en su corazón, si usted tiene una relación de amor, una relación de entendimiento con Dios, créame que eso va a llevar bendición a su vida. Eso va a llevar algo a su vida que trae recompensa, no solamente que le va a traer alegría y gozo, como dice el apóstol Pablo, le está diciendo a esta iglesia, qué gozo me da, ¿no es cierto?, que tengan esa obediencia. Ahora,
Hay una parte importante que Pablo toca aquí en este tema y es la hipocresía. Si usted se da cuenta, Pablo les dice, como siempre habéis obedecido, ¿no? No solo cuando yo estoy ahí. Hay personas que solo son obedientes cuando, los domingos, por ejemplo, y se hace como una religión cuando la persona no obedece de corazón al Señor, sino porque otros hombres los están viendo. Más o menos como lo que pasó con Saúl, cuando él pecó, él agarró algo que Dios le había dicho, no tomes. Sin embargo, cuando el profeta vino y le dijo, le exhortó que por qué hace eso, que estaba mal en contra de Dios y que Dios lo iba a desechar, y Saúl dijo, por favor, pero enfrente de los hombres manténme diferente, que miren que yo todavía soy el rey. Y él como que había dicho, bueno, una actitud por la gente, pero no es la actitud correcta. Cuando una persona tiene un corazón incorrecto, la actitud, aunque parezca buena, va a ser incorrecta delante de los ojos de Dios. Y es precisamente lo que el apóstol Pablo le está diciendo, no sean hipócritas. Si son obedientes, no solamente cuando yo he estado ahí, bueno, ahora sean obedientes cuando yo no estoy ahí. Ahora el apóstol Pablo le dice, yo sé. O sea, él sabe el corazón de esta iglesia, que es un corazón que tiene de la obediencia, no solamente cuando él estaba presente, sino también, y aún más, cuando él está lejos de ahí. Hay personas que solo se portan de una manera cristiana cuando el pastor, están enfrente del pastor. Hay personas que esconden las botellas de vino, esconden las botellas de eso, esconden las cosas malas que tienen en la casa cuando va el pastor a la casa. Hay personas que guardan su lengua solamente cuando están en la iglesia con otros cristianos, pero cuando están en el trabajo, cuando están en otro lado, demuestran todo menos el cristianismo, todo menos una actitud piadosa a los ojos del Señor. Entonces el apóstol Pablo les está diciendo la obediencia es importante. Ahora, eso es un elemento de la santidad. Nosotros somos llamados a ser santos como el Señor es santo. Entonces tenemos que comportarnos de esa forma. Tenemos que tener en nuestra vida un carácter santo y esa santidad tiene que ser progresiva. No porque seamos infalibles, sino porque tenemos que aprender de las cosas malas que estamos haciendo en nuestra vida. Hay personas que no lo entienden. Hay personas que siguen cometiendo los mismos errores, se arrepienten, se acercan al Señor, pero después caen y cometen los mismos errores y los mismos errores. La santidad tiene que ser progresiva, no estacionaria. Y no puede ser degenerativa. Usted tiene que avanzar porque el Evangelio avanza. Entonces el apóstol Pablo les está hablando a esta iglesia de cómo ellos tienen un corazón obediente, no solamente cuando Él ha estado presente, sino mucho más ahora que no está ahí. Y le dice algo que tiene que ver con la santidad. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Aquí no dice que es la palabra santidad, pero sabemos que estos elementos son esenciales para la santidad de un cristiano. El apóstol Pablo, en otras palabras, está diciendo que nos ocupemos de nuestra salvación, no porque la que podamos perder, sino porque es importante entender la salvación. Y aquí es importante porque el apóstol Pablo nos habla en un sentido de antónimos. Mire que a veces nosotros entendemos mejor las cosas si nos señalan lo peor que puede pasar, ¿no es cierto? Entonces usamos quizás, en vez de felicidad, usamos un antónimo que sería la tristeza. Si usamos a lo mejor otra palabra, como el apóstol Pablo está usando aquí, está usando dos palabras, con temor y temblor, ¿no es cierto? Que eso serían para tranquilidad o paz. El apóstol Pablo nos está llamando la atención con estos antónimos y nos está diciendo que ocuparse de la salvación no es tomarlo con ligereza, sino que hay que tomarlo con el respeto apropiado que un cristiano tiene que tener. ¿Por qué? Porque ese sentir hubo también en Cristo Jesús. El apóstol Pablo por eso les tuvo que hablar de una base sólida para un comportamiento
de santidad de la iglesia de los filipenses. El apóstol Pablo no quería que tomaran las cosas a la ligera o se desanimaran porque él estaba en una circunstancia difícil. Él quería que la importancia del cristiano sea su santidad. Ahora, vivimos en un medio muy difícil, pero no imposible. Recordemos, Daniel y sus amigos estuvieron firmes acerca de su santidad y no cedieron ante el mundo en ese tiempo. Inclusive fueron puestos a prueba varias veces y Dios permitió que fueran llevados ante el rey y que fueran puestos inclusive en un horno lleno de fuego. Pero aún así Dios les libró. Versículo 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esto es importante entender que es Dios que comienza la obra y es Dios el que termina la obra en nosotros. Pero la santidad tiene que ver con el qué de Dios y como el cómo de Dios. Y quiero explicarme mejor en esto. La santidad de Dios tiene que ver con el qué. Y aquí está hablando la Biblia que Él produce. Si Dios produce es algo bueno. Entonces Dios dice el qué. Y eso es algo que nosotros requerimos también. ¿Qué requiere que mantengamos una santidad en nuestra vida? Bueno, requiere esfuerzo. Nadie ha dicho que la santidad es fácil. No, la santidad, hermano, si usted ha venido al cristianismo para que las cosas sean fáciles, le tengo una mala noticia. Eso no es lo que enseña la Biblia. El cristianismo no es fácil. O si no, Dios no nos dijera, esfuérzate y sé valiente. No necesitaríamos de Dios si las cosas fueran fáciles. Pero porque las cosas no son fáciles, necesitamos de Dios en nuestra vida. O si no, ya hubieras cumplido tus sueños y tus planes hubieran salido de acuerdo y no hubieras sufrido nada durante este mundo. Pero no es así. Todos nosotros vivimos en un mundo caído, estamos en un cuerpo de carne que tiene pasiones, que tiene cosas muy malas y que reflejan actitudes que van en contra de la bondad, inclusive del ser humano. Entonces podemos ver que el qué de Dios, lo que Dios produce en nuestra vida, requiere que nosotros mantengamos un esfuerzo para llevar esa santidad, para que esa santidad que tenemos en nuestra vida siga aumentando. Y eso requiere disciplina, eso requiere esfuerzo, eso requiere ganas, eso requiere un carácter de no rendirse. Hermano, nunca se rinda. ¿Por qué? Isaías 41, el Señor le dice a su pueblo, no temas porque yo estoy contigo. Muchas personas no se esfuerzan porque temen. Y no van adelante porque tienen temor. Hay personas que no quieren dar un paso de fe por el temor a fallar o el temor de decirme, ¿en qué me metí? Pero la idea del Evangelio es que te apoyes no en tu propio conocimiento, sino que te apoyes en el Señor. También dice Isaías 41:10, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Fíjate que no dice que te deja solo Dios. Dios te salva y te deja anda a la deriva. No, eso no hace Dios. Hermanos, tenemos un Dios que ha prometido que siempre va a estar con nosotros, pero es un Dios que te esfuerza. Es un Dios que te lleva a dar un paso más adelante. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, le dice el Señor a su pueblo, con la diestra de mi justicia. Y eso es hermoso. Entonces, ¿qué es lo que requiere? Aquí Pablo les está diciendo la santidad. El carácter del cristiano tiene que estar basado en la obra santificadora de Jesucristo. Pero necesitamos esfuerzo. El apóstol Pablo dice, ocúpense de su santidad. Ocúpense de su salvación. Es una frase que significa, no tomen esto a la ligera, necesitas esforzarte en mantener tu vida cristiana. La segunda cosa que podemos ver en el qué de Dios es el ser intencional. Ocupaos de nuestra salvación. Ese es un término que el apóstol Pablo está usando para decir actúen. No esperen que venga un ángel del cielo y con no hay una varita mágica que te haga así ser santo, o que cambie tu vida, o que cambie tu carácter, ese de aperro que tienes, como se dice en Ecuador. Sino que no solamente que requiere esfuerzo, pero requiere que nazca del corazón de una persona y una intención de hacerlo.
Hay personas que no lo hacen de una manera intencional, lo hacen de una forma, no sé, porque ya vienen haciendo lo mismo y bueno, hay que hacer lo mismo otra vez. Hay que ir a la iglesia el domingo. Ay, bueno, ¿qué más va a hacer? Si no, puedo perder la salvación. Esa no es la idea y ese no es el método y ese no es el caso. Necesitamos ser intencional. Hermano, si está usted perdiendo algo en su vida, si está decayendo sus ganas de servir al Señor, recapacite, sea intencional. Sea en su corazón explorar si lo que usted está sintiendo viene de Dios o no. Si es que sus ganas por el Evangelio ha disminuido o ha aumentado. Y eso es algo preocupante. Muchas personas que aunque tengas tiempo viviendo en el Evangelio, viviendo en la iglesia, viviendo en esto, no significa que puede pasar en tu vida que decaigas tu forma de ver las cosas del Señor. Y necesitas retomar esa intención, ver las formas en las que tú puedes restablecer esa relación de amor intencional con el Señor. No solamente eso, pero también creemos que el qué de Dios requiere ser perseverante. La constancia es importante. El apóstol Pablo les dice, ustedes son obedientes no solamente cuando yo estaba ahí, sino que mucho más ahora. Y podemos ver que demuestra una perseverancia en la obediencia que tiene esta iglesia de Filipo. Es una perseverancia, algo que continúa a pesar quizás de las pruebas. Yo bendigo a las personas que se conectan los días viernes. Ay, pastor, pero usted sabe que vengo cansado del trabajo. ¿Y usted cree que el pastor no trabaja? Yo llego cansado también del trabajo, pero llego con ansias, hago el esfuerzo, veo una forma intencional. Ahora, no me conecto todos los días de discipulado, quizás no pueda todos los días de la iglesia, pero eso no significa que no tenga la intención. Pero hay personas que claramente se nota la intención de su corazón, que no perseveran, y son las personas, ¿saben qué? Que más hablan acerca de hacer cosas. Ven, las que menos hacen. Si una persona me dice, pastor, ¿por qué no? Bueno, primero déjeme ver su vida. Yo creo que hay algo que ser aquí prácticos y lógicos. Si usted no está yendo a los discipulados, ¿por qué quiere trabajar en la obra de Dios? Si usted no quiere aprender, no se esfuerza, no es intencional, no persevera en la palabra, no persevera en el estudio, ¿qué es lo que piensa usted que va a hacer en la iglesia si no recibe? ¿Qué va a dar? La iglesia es un lugar donde usted se entrena para que usted pueda después, como un ejército, ir y luchar en el campo de batalla. ¿Cómo va a luchar usted si no recibe las herramientas? Usted va a tener su pistola, pero espiritual, pero sin municiones adentro. Y hay personas que quieren servir sin recibir. ¿Cómo? Eso no es lógico. En inglés hay una expresión que dice, who do you think you are? Queriendo hacer cosas sin recibir la palabra. Pero son las primeras personas que hablan. Las personas que no se discipulan es porque no siguen la obediencia a Dios, sino siguen sus propias ideas. Y hay un peligro. La Biblia dice que no sean los neófitos, las personas sin conocimiento y sin experiencia en la iglesia los que dirijan algo. Así que, hermano, si Dios te ha llamado a ti, gloria a Dios, pero tienes que ser obediente, tienes que estar en la iglesia y tienes que perseverar en la palabra. Porque si no, no es lógico que puedas servir en la iglesia. ¿Amén? Amén. Gloria al Señor. Eso es el qué. Hay muchas otras cosas, pero aquí dice la palabra de Dios en el versículo 13, porque es el que en vosotros produce el querer como el hacer. Y vamos a ver la forma práctica, el cómo. El cómo, bueno, ya hemos visto una parte, cómo podemos saber y cómo podemos ver que lo que Dios hace en nuestra vida, el cómo, ya lo dijo el apóstol Pablo, en primer lugar, con temor y temblor. ¿No es cierto? Esa palabra de amor con temor y temblor, ya hemos visto que son antónimos de ligereza. Es una forma de decir, ¿no es cierto?, que tienen que tenerlo como importante su vida espiritual. Y es que, hermano, es tan fácil descuidarse en estos días.
¿Por qué? Porque vivimos en un mundo vacío, en un mundo vano. Vanidad es lo que está pasando en esta vida. Y nosotros los cristianos nos hemos acomodado a esa ligereza, a ese descuido. Nosotros los cristianos nos hemos acostumbrado. Y yo quiero poner hoy día un reto a la iglesia. No te acostumbres. Este es un mundo perdido. Este es un mundo que siempre va a buscar la forma cómo hacer que tu corazón decaiga de lo que Dios quiere hacer. Si has perdido la chispa, bueno, la Biblia dice que tenemos que mantener, porque somos esas piedras vivas. Tenemos que mantener esa llama. El apóstol Pablo dice a Timoteo, bueno, tienes que mantener esa llama, ese fuego del evangelio que hay dentro de ti. Pero cuando nos dormimos como cristianos, cuando en tu vida espiritual te empiezas a adormecer, ya te da lo mismo, te conectas, no te conectas, vas, no vas, estudias, no estudias, meditas, no meditas, empieza a ver este letardo, este vacío y te acomodas a las ideas locas de este mundo. Y el apóstol Pablo le habla acerca de lo que produce la disrupción de la unidad. Y esa unidad tiene que ser mantenida, no puede ser rota, no puede ser quebrantada, pero también les dice lo contrario acerca de la unidad. Dice aquí en el versículo 14, haced todo sin murmuraciones y contiendas. El apóstol Pablo les está dando este consejo a la iglesia de que para mantener la unidad, bueno, hay cosas que van en contra. Y hemos visto algunas los domingos pasados, pero aquí está hablando de las murmuraciones y contiendas. Está hablando de estos dos enemigos, los pleitos entre hermanos y lo que las personas empiezan a murmurar en la iglesia. Y eso hay que tener mucho cuidado. En definitiva, el apóstol Pablo les está diciendo, bueno, si entiendes el evangelio, si entiendes el sentir que hubo en Cristo Jesús, vas a poder resolver en tu vida cristiana este tipo de situaciones. No vas a murmurar y no vas a tener pleitos. No significa que no puedas exhortar o que puedas tener discusiones con tus hermanos. Es totalmente permitido. La Biblia habla, ¿no es cierto?, que tenemos que cambiar ideas, tenemos que soportarnos unos con otros, pero cuando hay pleitos, cuando hay contiendas, cuando empieza a haber peleas entre hermanos, que ese hermano se sienta ahí, que yo me siento entonces acá, eso no está bien, eso no es de Dios. Y cuando empiezas a hablar mal de las personas, eso tampoco es de Dios. Ese no es el sentir que hubo en Cristo Jesús. Por eso que el apóstol Pablo tenía que hablarle de esas bases primero. Ahora, ¿qué es lo que ocasiona esto? Bueno, un daño tremendo en tu vida espiritual. Y estas cosas vienen del mundo, no es que vienen de algo diferente, pero tú aprendes todo esto porque has vivido en el mundo. Has vivido y estás viviendo en un mundo caído, en un mundo vacío. Este es un mundo loco. Yo a veces no comprendo cómo nosotros, los cristianos, cuando escuchamos acerca de posiciones que tiene el mundo y gobiernos, como por ejemplo el aborto. Este mundo ha perdido el valor de la vida. Este mundo ve a la vida, dicen, bueno, llegamos a Marte y hemos descubierto bacteria en Marte y eso es una vida. Sin embargo, aquí en la Tierra hay millones de abortos que se hacen todos los días. Es la mayor matanza que ha habido en la historia que se conoce, especialmente en estos siglos que tenemos recientes, ¿no? El aborto es un negocio. El aborto va en contra de los derechos a vivir. El aborto va en contra de lo que Dios ha establecido y la dignidad de la persona la encontramos en la imagen de Dios. Sin embargo, en estos tiempos vemos que el mundo está totalmente desquiciado, totalmente loco, totalmente ido. A lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Entonces, vemos aquí que el apóstol Pablo les dice lo que Dios es y cómo, ¿no es cierto?, es tan fácil descuidarse. Ya hemos visto el qué, que es lo que requiere esfuerzo, requiere ser intencional y requiere ser perseverante. Eso tiene que ver con la santidad. Pero el cómo, bueno, sin murmuraciones, sin contiendas, es decir, con una actitud cristiana, con ese mismo sentir que hubo en Cristo
Jesús. Ahora, también el apóstol Pablo les dice en el versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Déjeme decirle algo. Si usted está en un lugar oscuro y usted no puede ver, ¿qué necesita? Bueno, para ver usted necesita un tipo de luz. Puede ser una vela y puede ser una bombilla eléctrica o algo que le permita. Pues es su teléfono, que usted ponga el flashlight ahí para que usted pueda ver. Esa es la idea que da la Biblia acerca de un mundo que está oscuro y que nosotros como cristianos somos esa luz. Pero no porque tengamos luz propia, sino porque la luz que proporcionamos nosotros en este mundo viene del Señor, de su sacrificio y de su obra. No porque tú tengas un poder, sino porque el poder que hay de Dios que vino en ti se está reflejando en tu vida. Entonces el apóstol Pablo dice eso aquí, que el cómo es cuando tú tienes un testimonio, el versículo 15, que es ser irreprensibles. Es decir, nadie puede señalarte con el dedo que tú eres de esta forma. Nadie puede decir, esa persona va a la iglesia y aún así hace estas cosas. ¿Usted ha escuchado de eso? Bueno, yo también he escuchado de eso. Hay cristianos que son luz de afuera, pero oscuridad para adentro. Hay personas que van y se los ve, qué lindo, pero tienen su vida secreta donde los más íntimos deseos salen a la luz y las cosas que van en contra de Dios son manifestadas en sus corazones. Seamos irreprensibles. Que nadie te señale con el dedo por una actitud. Ahora, quizás en tu vida pasada tuviste actitudes o tuviste errores, pero ahora no las tienes porque Dios te ha salvado y te ha dado, y eres una nueva creación de Dios. El apóstol Pablo dice a la iglesia de Corintios, ustedes son una nueva creación de Dios, algo nuevo. Bueno, ahora estás creciendo, estás aprendiendo de la santidad, tienes que ser irreprensible. Nadie te puede señalar con el dedo. Ahora, eso no significa que nadie te pueda exhortar. La gente te puede exhortar. Los hermanos te tienen que exhortar en amor al Señor, porque vamos a cometer errores. Pero que tengas una actitud intencional, hermano, tienes que cambiar esa actitud. Que tengas un pecado intencional en tu vida, tienes que cambiarlo. Entonces el apóstol Pablo está hablando de ser irreprensibles y ser sencillos. Ser irreprensibles y ser sencillos. Esa palabra sencillo significa, una palabra griega que significa sin mezcla. ¿Y sabe por qué? Porque a veces se mezcla a los cristianos con el pensamiento mundano. Hay personas que ponen barbaridades y media en Facebook y no tienen la idea de la magnitud de los postings que hacen. ¿Por qué? Porque son personas que se han mezclado con el mundo. Ponen unas cosas que van en contra de Dios. Sin embargo, suena bonito, ¿no? Dicen que el infierno está lleno de buenas intenciones. No tienen un cerebro para pensar. Se tragan todo lo que los medios les dicen. Ven algo en la televisión, ven algo en las redes sociales y ya el mundo entero caído se lanza al mismo y no tienen la audacia de investigar por su propia cuenta, de ver de una forma objetiva las cosas que pasan en el mundo. Y ahí están los pañuelos que se ponen las feministas. Y ahí están, y pongamos esto, y pongamos en mi muro la bandera, y pongamos en mi muro esta cosa, y pongamos en mi muro sobre el aborto, y pongamos, porque esas son las cosas que el mundo te está brindando, pero la Biblia dice, no te mezcles. Nadie se puede unir en yugo desigual porque termina eso deshaciendo o termina ganándote. Yo le digo siempre a los jóvenes, vale mucho y es importante en tu vida que tú elijas tus amistades apropiadamente, porque tus amistades pueden hacer dos cosas, o hacer que salgas adelante o hundirte más. Es importante que usted a sus hijos les diga, elige bien tus amigos, porque tus amigos o te van a sacar adelante o tú te vas a mezclar con ellos y vas a caer en lo mismo que ellos están haciendo. Hay padres ahí que ni saben qué amigos tienen, ni saben qué están haciendo. Lanzan a sus hijos
Ni les hablan de las cosas de Dios, no les hablan ni del sexo, no les hablan ni de la santidad, no les hablan de nada, porque lo más importante en la vida es la salvación en Dios. Una vida cristiana es lo más importante, el objetivo número uno en tu vida para tu familia. Y aquí el apóstol Pablo dice, no nos podemos mezclar con el mundo. No podemos, dos pensamientos diferentes no pueden juntarse. Y lo difícil que es para un cristiano tener un esposo o una esposa no cristiano. Es un infierno. Es una cosa que no trae bendición a ninguno de los dos. Así que piense bien en las cosas que está usted haciendo. No se mezcle. Dice la Biblia aquí el apóstol Pablo que seamos sencillos, hijos de Dios, y dice también sin mancha. Que seamos, dice, sin mancha. Esa palabra sin mancha significa que no merece censura. Es inculpable, es algo que usted ha tenido pero que ha sido removido. Que no se te puede culpar. Ahora, quiero poner algo aquí bien en claro. Esa palabra sin mancha no significa sinceros. Y quiero explicar algo aquí rápido. Hay muchas personas que dicen que porque son sinceros, usted puede hablar como le da la gana. Y hay personas que admiran eso. No, me gusta porque esa persona es sincera. Me ofendió, sí, me dolió en el corazón. No, pero me gusta que sea sincera. Entonces hay que tener cuidado con esa parte. Entonces cuando ves la palabra en griego, esa palabra no significa ser sinceros, significa ser inculpable. Porque a veces una persona puede ser sincera, pero herirte. Y no por eso hay que alabarle. La sinceridad es algo muy bueno, pero usted tiene que tener cuidado que sea usted sin mancha. Es decir, que nadie lo pueda culpar de haber hecho doler a otra persona. Y si usted lo ha hecho, bueno, pida perdón. Perdón es algo que tenemos que tener en la punta de la lengua. Eso decía Spurgeon. Siempre el perdón tiene que estar antes de cualquier cosa en nuestra lengua, por amor a nuestros hermanos. Entonces, ser irreprensibles, ser sencillos, no mezclarse con el mundo. ¿Por qué? Porque tenemos que ser esa luz. Imagínense que todos nosotros somos bombillas eléctricas, tenemos luz y se van apagando. ¿Quién va a iluminar este mundo? Y eso es lo que el apóstol Pablo les está diciendo en el versículo 15 al final. Dice, tienen que ser irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Hermano, el mundo está yendo de peor en peor. Ahora tenemos quizás la tercera guerra mundial que está a las puertas. ¿Por qué? No hay un bueno y un malo en una guerra. Por el corazón maligno de los gobernantes. Porque hay gente en el poder que está en contra de Dios. Porque hay gente en el poder que el único afán es hacerse más rico. El único afán es tener más poder. Y vemos que el mundo, en vez de aprender de la primera guerra, en vez de aprender de la segunda guerra, no aprende de las cosas que han pasado en la historia. No porque no tengamos el conocimiento, escuche, sino porque el corazón del ser humano, dice la Biblia, que es perverso. ¿Quién lo conocerá? El corazón del ser humano es perverso. De ahí usted ve que hay cristianos que hasta van en contra de los propios cristianos, que una vez estas personas estuvieron hasta en la iglesia. Pero van en contra del conocimiento, van en contra de todo lo que Dios. ¿Por qué? Porque en su corazón es perverso. Porque no tienen la dignidad de decir, bueno, por amor a la iglesia donde yo iba, por amor a la iglesia de Jesucristo, no voy a poner o no voy a hablar mal de esta iglesia, no voy a poner cosas en contra de la palabra de Dios. Pero ¿sabes qué? El final de esas personas va a ser una eternidad en el infierno si no se arrepienten. Un arrepentimiento, un llamado a arrepentimiento es lo que debe haber para esos corazones perversos. Pero esta generación, nosotros tenemos que ser esa luz. No de tomar partido en algo porque los medios nos dicen, sino que tener un conocimiento objetivo, pedirle al Señor que nos dé sabiduría y de ahí ser esa luz que necesita el mundo. La luz que necesita el mundo no es poner una foto de una persona ucraniana que está pobrecito en el hospital. La luz del mundo es que tú donde tú estás,
ahí donde tú estás, le hables a las personas más cercanas de ti de la luz que te iluminó algún día, que es el Evangelio. No es poner una banderita, todos somos Italia, todos somos Ecuador porque pasó algo en el país. Tu trabajo como luz del mundo es buscar la verdad y manifestar esa verdad a las personas. Y la verdad, dice la Biblia, que es Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso dijo nuestro Señor. Entonces tenemos que ser esas luminares. ¿Por qué? Porque esa es la unidad que tiene la iglesia. Yo no solamente puedo ser una luz, todos nosotros somos luces. Pero hay luces que están realmente apagadas. Y usted necesita encender esa luz. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, aquí viene otro cómo. Tenemos que aferrarnos a algo. ¿Y a qué nos aferramos? No solamente al Señor, pero aquí dice el apóstol Pablo, versículo 16, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. La palabra de Dios. Nuevamente, el apóstol Pablo dice, bueno, ustedes son santos, tienen que mantener esa santidad, pero también hay algo importante, la palabra. Hay gente que piensa que la santidad es un grupo de emociones, ¿sí? Si tú puedes hablar en lenguas, no, esa persona es muy santo. Y solamente puedes hablar en lenguas en la iglesia. Y cuando le preguntas en la casa, ¿y tu esposo habla? Me imagino que habla en lenguas en la casa. No, las lenguas que tiene no las puedo repetir porque son insultos. Son otro tipo de lenguas que habla ahí, ¿no? Yo siempre me pregunto por qué las personas que dicen que hablan en lengua, ¿por qué el único lugar que hablan en lenguas es en la iglesia, con personas extrañas? Cuando deberías tú hablar en lenguas, lo primero, en tu hogar, con las personas que amas. Pero no pasa así. Entonces, podemos ver que el desconocimiento de la palabra es lo que lleva a sectas a crearse. El desconocimiento de la palabra es que lleva a un cristiano a apagarse. El desconocimiento de una palabra es que lleva a un cristiano a enfriarse. Y el desconocimiento de la palabra es que lleva a un cristiano a no vivir una vida santa progresiva. El apóstol Pablo les remarca, la palabra de Dios, la Biblia, tienes que ir de nuevo a la Biblia, asidos de la palabra de vida. No es una palabra muerta, hermano. La Biblia no es muerta, la Biblia no pasó de moda. La Biblia no es que ya está ahí y ahora porque no está en TikTok la Biblia ya pasó de moda. No es así. El mundo está tan loco que ahora más credibilidad le das a TikTok, más credibilidad le das a los postings de algo que ponen en Facebook que a la palabra de Dios viva. Es algo que está dinámicamente hablándote siempre y que te mantiene vivo en tu vida espiritual. La palabra de Dios. Hazte esta pregunta, ¿hace cuánto que no meditas en la palabra de Dios? Dice, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. El apóstol Pablo tiene un corazón de padre, ¿sí? Y les está diciendo a esta iglesia, yo quiero sentirme como ese padre que algún día cuando termines la universidad yo pueda sentirme orgulloso de ti. Bueno, el apóstol Pablo ve en esta iglesia la carrera más importante, el título más importante, que en el día del Señor, es decir, cuando el Señor regrese, el Señor Jesucristo regrese por segunda vez aquí por su iglesia, el apóstol Pablo dice, yo pueda sentirme satisfecho, pueda sentirme realizado, de saber que ustedes, es decir, siempre el apóstol Pablo es el beneficio por el otro. Ahora en este mundo es el egoísmo, el beneficio que yo quiero. No, mis sentimientos. No, el apóstol Pablo está diciendo, mi única alegría es que ustedes puedan tener esta unidad, el mismo sentir que hubo en Jesucristo. Y para terminar dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Qué hermosas palabras que dice el apóstol Pablo de una iglesia unida. Le está diciendo, bueno, está tomando la idea del sacrificio. La idea del sacrificio es que algo se derramara, algo tuviera que hacer, ¿no es cierto?, para que ese sacrificio llegue al olor fragante, como olor fragante, suba hacia el Señor. Esos son los sacrificios que hacían en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo del pueblo de Israel. Pero el apóstol Pablo está tomando esa idea para decir, bueno, el sacrificio que yo he hecho, el sacrificio que estoy pasando,
la carta que les estoy escribiendo, que sea de gozo y regocijo, porque sé que el servicio, o sé que si mi sacrificio es para ustedes, como ejemplo, para que ustedes su fe pueda aumentar, para que su santidad pueda seguir, para que ustedes puedan ver ese ejemplo de Jesucristo. Si el apóstol Pablo se regocija como cualquier padre de sus hijos cuando hacen un logro. Y dice así mismo, no solamente que él se regocija, pero él dice, mire, mi gozo es ese, mi gozo es el que usted sienta lo mismo que hubo en Cristo Jesús. Mi gozo es que usted vea lo que Dios quiere hacer y cómo lo quiere hacer en su vida, lo que quiere hacer, el esfuerzo, lo que requiere, lo que Dios hace en tu vida, ser intencional, pero también el cómo, que hagamos las cosas bien, sin murmuraciones, sin contiendas, que seamos irreprensibles y sencillos y sin manchas. Y el apóstol Pablo dice, bueno, ¿por qué no te alegras conmigo de tus logros? Iglesia, el Señor está hablando a nuestro corazón en este momento y está diciendo, bueno, alégrense conmigo. Y yo me quiero alegrar con ustedes, la Iglesia de la Roca, y con las personas que están escuchando este mensaje y que pueden entender que tenemos que llevar una vida santa, tenemos que alegrar al Señor para que ustedes vivan una vida también de gozo, siguiendo esto que nos dice el apóstol Pablo. Luminares en el mundo. Esto es como debemos vivir para mantener la unidad de la iglesia. Oremos. Señor, te bendecimos y te alabamos, Padre. Podemos explorar aún más esta oda maravillosa, esta columna vertebral que nos expresa aquí, ese sentir que hubo en Cristo Jesús, ese sentir tan maravilloso de amor, sentir de obediencia que dice el apóstol Pablo que tuvo Cristo Jesús, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, que se humilló, y todas estas cualidades que el apóstol Pablo recalca que hubo en Jesucristo. Esa es la copia que tenemos que tener en nuestra vida como iglesia. ¿Para qué? Para mantener la unidad, para mantener la santidad, para ser perseverantes en las cosas santas y gloriosas que tiene Dios en su palabra. Padre, ayúdanos como hijos tuyos a confiar, a esforzarnos más, a perseverar en tu palabra, a ser intencionales, a obrar, Señor, en una forma que te agrade, no con contiendas y con murmuraciones, sino, Señor, con una vida sin mancha, siendo irreprensibles, sencillos, sin mezclarnos con el mundo. Y ahí podemos ser luz solamente cuando, Padre, en nuestro corazón, esa luz que viene de ti refleje a los demás. No queremos cerrar, no queremos tocar ese interruptor para cerrar, para apagar esa luz. Al contrario, queremos tú, Señor, que aumentes el voltaje de esa luz, que seamos luminares en este mundo perverso y caído, que actuemos de una forma en la que te agrade y no al mundo. Padre, gracias una vez más que podamos entender esta maravillosa carta, Señor, y podamos sacar estas verdades que tú nos muestras a través de tu siervo el apóstol Pablo para nosotros. Te agradecemos, bendícenos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias por su atención. Le agradecemos por este servicio. El domingo que viene vamos a tener presencial. Y también le pedimos disculpas por la transmisión, no pudimos tenerla a tiempo, pero esperamos que este video sea de bendición. Si usted puede compartirlo, si usted quiere verlo, estamos en CM La Roca, en Facebook nos puedes encontrar ahí, o también en YouTube tenemos nuestro canal donde puedes disfrutar muchas predicaciones, muchos temas muy interesantes y muchas series. Dios te bendiga, soy el pastor Peter desde aquí, de Ontario, Canadá, junto a mi esposa Gabriela y a mi familia. Te deseamos una bendecida semana. Hasta siempre. Gracias.